Buenos días, estimadas alumnas, estimados alumnos de mi materia, Política Penitenciaria y Ejecución de la Pena. Nos contactamos a través de esta vía virtual por la circunstancia que todos conocemos, esta emergencia sanitaria que nos plantea la pandemia. Supongo que este encuentro o esta modalidad de encuentro se prolongará por varias clases más. Probablemente nos tome el cuatrimestre, pero bueno, trataremos de suplir el encuentro real con la tecnología, que también brinda sus posibilidades. Me presento, soy Ricardo Machado, soy el docente titular de la materia, tengo cátedras en otras universidades nacionales, actualmente en la Universidad de Lomas de Zamora, facultades de Derecho y de Ciencias Sociales. Soy docente en la Escuela Penitenciaria de la Nación, soy docente aquí en el IUPFA, en esta materia, y trabajé durante buena parte de mi carrera, soy sociólogo de formación, en consultoría política y en el Servicio Penitenciario Federal, donde me retiré hace pocos años con una jerarquía de oficial jefe, tuve la subdirección del Instituto de Criminología y circunstancialmente a cargo de la dirección. Lo poco o lo mucho que uno conoce y que expone con toda la honestidad posible se basa bastante en mi etapa del servicio penitenciario. La universidad me ha dado herramientas teóricas, me ha dado herramientas analíticas, pero el verdadero conocimiento lo he adquirido en mi paso por las prisiones. Conozco todas las prisiones federales del país, conozco buena parte de las prisiones de los diferentes servicios penitenciarios provinciales y eso me autoriza a hablar de un fenómeno complejo, sobre el cual podemos creer que sabemos, pero que realmente conocemos menos de lo que querríamos y muchas veces menos de lo que creemos. Por ende, siempre aconsejo prudencia hablar de este fenómeno. Voy a estar controlando la hora porque el sistema no me permite extenderme más de 15 minutos. Así que yo voy a ir consultando el reloj para no irme demasiado en el tiempo. Tras mi presentación, les comento que la actual circunstancia de pandemia no solamente nos condiciona a nosotros en nuestro modo de vincularnos, sino que además está condicionando y poniendo en duda la actual política penitenciaria que estamos teniendo en la República Argentina. Esta situación de pandemia que, como ustedes ven, está produciendo rebeliones, está produciendo movimientos en las prisiones en reclamo de solturas, concretamente, es consecuencia o tiene mucho que ver con la última política, con la última onda política en materia penitenciaria de encarcelamientos indiscriminados. Hoy el sistema penitenciario nacional tiene un exceso de población, una superpoblación que transforma las prisiones en lugares altamente peligrosos para la proliferación del virus. Fíjense ustedes que la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el mayor servicio con el que cuenta la nación, mayor inclusive al federal, al nacional, debe entre 3 y 4 veces es la cantidad de internos que tiene el servicio penitenciario bonaerense respecto del federal. Sin embargo, en este 45% global promedio de superpoblación, encontramos que en algunas de las prisiones, generalmente las más pobladas, el exceso alcanza el 100%. Esto realmente está hablando de una política penitenciaria realmente equivocada. Las políticas penitenciarias se enmarcan, se estructuran en función de las políticas de seguridad de un país y estas en el marco de la política general. Encarcelar indiscriminadamente, aplicar la pena indiscriminadamente corresponde a una mirada basada en una cierta filosofía.
Detrás de la pena hay una filosofía. Todos sabemos que la pena ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y que el castigo, bajo la forma de encierro, la prisión, la cárcel, es relativamente novedosa. Debe tener no más de 200 años. Fue cuando se produce un cambio que se fue dando a lo largo del tiempo y que ustedes lo habrán visto en criminología, seguramente, alguna materia con contenidos criminológicos. La pena había pasado de los castigos físicos, de los castigos corporales, el encierro, la muerte, la mutilación, los azotes, todo este tipo de penas que podemos leer en cualquier enciclopedia, pasó al encierro. ¿Por qué? Porque hubo un cambio filosófico en la manera de ver al castigo. El castigo, y en esto hago una parte, es algo así como constitutivo de cualquier grupo social. En todo grupo, visto desde la perspectiva que sea, existe el castigo. ¿Por qué? Porque existen individuos que se desvían a la norma. La norma, esa regla, puede ser desde un precepto religioso, los mandamientos, por ejemplo, hasta una ley. Ahora, ¿por qué digo que en cada sociedad existe una forma de castigar? Porque siempre se ha previsto la sanción para aquel que transgrede la norma. Fíjense ustedes, Immanuel Kant, el filósofo, escribía en su introducción a la metafísica de las costumbres, dice, recreaba una situación ideal, decía que si alguna sociedad que habitaba una isla cualquiera decidía un día marcharse, disolverse como grupo social y marcharse, debía irremediablemente ejecutar al último de los asesinos, para que quede constancia del repudiable del hecho, de cómo el hecho era castigable, si me permiten el término, y además para que ese grupo no cargue con la culpa que implicaba no haberlo castigado y ser considerado algo así como un cómplice, como un partícipe o como que estaban de acuerdo con ese hecho cometido. Digamos, esto que tiene un valor, si ustedes quieren, filosófico, porque Kant, el filósofo, está marcando perfectamente su filosofía, su perspectiva frente al fenómeno del castigo, al recorrer la historia nosotros vemos que es así. El individuo ha castigado históricamente y en los últimos 200 años lo hizo con la pena de prisión, ya vamos a hablar sobre esto en nuestras clases, con la prisión como forma de cercenar su libertad ambulatoria, cercenar, cortar la posibilidad de que el individuo transite y que realice todas las actividades realizables en el marco de la libertad. La prisión nace al amparo de una concepción de individuos, de hombres libres e iguales. Los fundamentos de la revolución política del siglo XVIII, la Revolución Francesa. Los fundamentos son la libertad y la igualdad entre los individuos, al cual los franceses le agregan la fraternidad, ese sentimiento que los cohesionaba. Pues bien, en función del valor adjudicado a la libertad, el castigo a la pérdida de la libertad era considerado realmente una pena severa. ¿Cuál era el sentido? Coartar esa libertad ambulatoria y para que durante ese plazo y por medio de esa libertad que detentaba y que dejara de poder disfrutar, el individuo ya no trabaje y por ende no acumule pobreza no acumule riqueza ni acumule poder. Ese es el sentido, en definitiva, de la pena. En ese sentido, en ese marco, es donde se producen, donde surgen las políticas penitenciarias. Vamos a extendernos en algunas de las clases que tendremos más adelante sobre la política penitenciaria, pero mientras tanto quiero decir unas pocas palabras sobre la prisión. En primer lugar, adelantar la complejidad de este fenómeno. Complejidad por la multiplicidad de factores que intervienen en él. Para que ustedes se den una idea, la problemática carcelaria, el fenómeno de las prisiones, comprende relaciones entre individuos. Así, a priori, les diría relaciones horizontales y relaciones, si me permiten, verticales. Horizontales, que es la que se da entre pares, entre los individuos que están en una misma circunstancia, una misma altura. Por ejemplo, relaciones entre individuos detenidos.
y también las relaciones entre los individuos que detentan el poder dentro de la institución carcelaria, los que tienen a su cargo el contralor del orden dentro de la prisión. Y además existen las relaciones, si ustedes me permiten, verticales, y en ese permiso, en esa licencia que me tomo, voy a colocar por encima, por una cuestión de autoridad, a el funcionario penitenciario y por debajo al individuo detenido. Allí también existe una interrelación, lo cual lo complejiza. A este fenómeno de por sí complejo, repito, por la multiplicidad de factores, por la multiplicidad, por decirlo en términos metodológicos, de variables intervinientes, hay que agregarle, hay que adicionarle un elemento más que contribuyen a transformarlo en, iba a decir inabarcable, bueno, muy difícil de abarcarlo, al menos en su totalidad. Y este elemento es la dinámica. Este es un fenómeno que tiene movimiento. Es un fenómeno que varía de tiempo en tiempo y de espacio en espacio. No es lo mismo una prisión hoy que lo que fue ayer. No es lo mismo una prisión aquí que en cualquier otro país del mundo, sea más desarrollado o sea menos desarrollado, porque responden a una idiosincrasia. Entonces, ¿qué es lo que vengo a transmitirles con total modestia? Vamos a tener un conocimiento pequeño acerca de esta problemática inmensa. No solo porque el tiempo es escaso, 14 reuniones, máxime a través de esta vía virtual, es ser muy pretencioso para decir que uno sale conociéndolo. Pero ni siquiera, aunque estemos mucho más tiempo, podríamos llegar a decir que conocemos al fenómeno en su totalidad, porque en el momento que creemos que lo conocemos es cuando nos ponemos en el severo riesgo del fracaso. Hecha esta aclaración expuesta con cruda honestidad, quiero decirles que el método de encuentro, como les dije al principio, va a continuar a través de esta vía, que vamos a hacer evaluaciones de este modo, que las evaluaciones son individuales. Probablemente haga algún tipo de evaluación parcial y luego sí una evaluación final. Durante los últimos años que estuve dictando esta materia, que deben ser 4 o tal vez 5, siempre las evaluaciones han sido domiciliarias. Vale decir, les daba un trabajo de análisis a los alumnos y ellos me lo entregaban. Por ende, adaptarnos a esa modalidad en lo personal no me va a costar absolutamente nada y lo sigo considerando válido. A través de la plataforma les voy a proveer seguramente videos semanales. Me gustaría que veamos la posibilidad de contactarnos para clases online a través de la plataforma Zoom. Luego ustedes me dirán si es que acceden a ella. Y luego les enviaré archivos adjuntos donde habla algo de bibliografía, buena parte de la cual la dejo a elección de ustedes y seguramente, como han visto, material criminológico va a ser un material bienvenido, y yo les voy a aportar legislación, les voy a aportar reglamentos, les voy a aportar materiales de producción personal o aquellos materiales que por su validez considero que es útil que los tengan. Hoy estimo que les voy a pasar un material muy ameno, muy sintético del doctor Zaffaroni acerca de la cuestión criminal. Yo les agradezco la atención. Los saludo a la distancia y les deseo que tengan un buen día. Gracias.